Inclinemos el rostro en oración. Nuestro Padre, gracias por habernos dado la vida, la salud y también la oportunidad de estar aquí junto a cada uno de nuestros hermanos. Gracias en gran- Pedimos, Padre, que tú puedas en tu misericordia hacer que nuestros pensamientos sean elevados a ti, que las preocupaciones que estén inundándonos en este día puedan ser puestas a un lado, nuestros ojos estén puestos en. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes. Una alegría poder saludarlos, a muchos de ustedes poder verlos. Y estamos agradecidos al Señor por tantas bendiciones que el Señor nos regala. Hoy, sábado 12, segundo sábado ya del último mes del año. Cómo ha pasado tan rápido el tiempo, ¿cierto? Pero agradecido al Señor porque Él permite de que podamos seguir disfrutando de esta bendición de ser sus hijos y poder juntos también disfrutar de este santo sábado. Me alegra verlo a cada uno de ustedes, hermanos. Quiero presentar a la plataforma que esta mañana estará acompañándome en lo que va a ser la presentación, la dirección del culto divino, a mi hermano Jaime Contreras. Buenos días, Jaime. Feliz sábado, pastor. Es un gusto estar acá. Un saludo y un abrazo. Me encuentro acá en la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de Arica. Así que muy contento de estar acá. Esto de las transmisiones hace posible que estemos siempre conectados. Amén, amén. Y es verdad, y eso hace de que, a pesar de la distancia, ¿cierto?, estemos cerca. Cuando cantábamos recién los himnos, me trajo cierta nostalgia de la iglesia, el estar ahí, ¿cierto? El poder abrazarnos, el poder vernos, el poder... Pero bueno, las circunstancias hoy no nos permiten, pero podemos igual vernos, podemos saludarnos, podemos sonreír aquí en la cámara y ver los rostros, y a mí me da mucha alegría poder ver a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es una alegría, un gusto el poder compartir y saber de que el Señor lo ha bendecido, la ha bendecido, y que este día sábado nos haga enriquecer y rejuvenecer ese deseo de servicio al Señor, cierto, de devoción, y de tantas cosas que tenemos para agradecer al Señor. Así que bienvenidos también cada uno de ustedes, queridos hermanos, un gusto, una alegría. Por ahí veía a mi hermana María Triviño. Qué alegría, hermanita, que esté con nosotros. Hermana Anita Roja, y así, hermana Marité con su mamita. Y quiero saludar también a la hermana Gloria Morgado, que nos está acompañando a través de YouTube, y por Facebook está Raquel Marina Rivera, Alejandro Magno, Diamantina Segovia y Lidia Campo. También un cariñoso saludo para los hermanos que están acompañándonos. Y me avisan aquí por interno, gracias, a nuestro invitado para esta mañana, quien abrirá la palabra del Señor y el encargado de hacer de que nuestros pensamientos y nuestras mentes estén en adoración, en comunión con el Señor, nuestro pastor Francisco Higuera. Bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar esta invitación. Y oramos para que el Señor pueda utilizarlo en el mensaje de esta mañana, que pueda ser de alimento para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, una alegría inmensa verlo a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar nuestro culto, vamos a cantar una vez más el nombre de nuestro buen Dios. Lo vamos a hacer cantando el himno número 116. Cristo está a mi lado, 116. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando
palabra me revela milagros de gran poder, y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Bien, nuevamente, un muy feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, quienes nos encontramos, ¿cierto?, en este lindo sábado. La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 88, versículos 1 y 2. Si alguien lo quiere buscar, libro de Salmos, capítulo 88, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído hacia mi clamor. Con estas palabras quisiera pasar un momento especial, algo que ya por tiempo lo hemos hecho, ¿cierto? El momento de oración, el momento en el cual quisiera orar por muchos pedidos de oración. En este momento no me ha llegado ninguno, pero sin duda sé de que todos nosotros, ¿cierto? Viene hasta este momento con algún clamor, con algún pedido, con algún agradecimiento también. Y es por ello, ¿cierto?, de que también quisiera también orar quizás por algún amigo que nos está viendo, alguien que todavía está en una lucha espiritual, ¿cierto?, tomando decisiones. Es por ello que yo en este momento los quiero invitar a que podamos inclinar, ¿cierto?, nuestro rostro para elevar una oración a Dios. Oremos. Amantísimo Padre, que mora todo en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos concedes nuevamente un sábado más en esta tierra, pero también sabiendo que nos queda un sábado menos para estar en este encuentro contigo, Señor. Agradecemos también profundamente porque permites que de alguna u otra manera, en especial por esta vía, nos podamos seguir juntando, reuniendo, Señor. También queremos pedir en forma especial por los pedidos que trae también tu pueblo como Iglesia Central, Señor, como clamor. Sabemos que en medio de nosotros también hay amigos que aún están quizás en ese valle de incertidumbre. Te queremos pedir en primera instancia por él, por aquel amigo o aquella amiga, Señor, por aquella jovencita, Señor, que quizás estaba en esa lucha también de entregar su vida a ti, que tú seas con ella. También quiero pedirte por nuestra hermandad, Señor, si quizás hay alguno que está pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad, que tú también pongas tu mano sanadora. También pedirte por la familia, Señor, si hay algún matrimonio que está pasando también por momentos dificultuosos, con los hijos, Señor. También queremos pedir tu presencia ahí, que tú puedas poner la calma, la tranquilidad y el amor también como familia. Sabemos que el enemigo es donde más ataca, Señor, ¿cierto?, en la familia. Queremos también pedirte de forma humilde también por aquel hermano, aquella hermana que quizás está pasando por un tema laboral complicado, Señor, que tú también no le dejes sustento día a día, Señor, y que podamos, ¿cierto?, al finalizar, siempre agradecer y reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestra vanguardia, Señor, por quien nos da todo lo que necesitamos. Así también quiero pedirte de forma especial, quizás por algún hermano que tiene alguna situación puntual que tú puedas hacer con él. Quizás también hay hermanos que hemos llegado en esta mañana con agradecimiento, Señor, con gozo en nuestro corazón, porque hemos visto también tu mano, nos has ayudado, nos has bendecido. Queremos también entregarlo en tus manos de amor, Señor, como agradecimiento, siempre reconociéndote a ti. Gracias por lo que tú nos das día a día, por la oportunidad que nos das de vivir, Señor, y sobre todo porque todavía estamos en tiempo en la cual podemos tomar decisiones.
También pedirte en forma muy especial por nuestro pastor y capellán del colegio, Francisco Higuera, que sean las palabras tuyas, Señor, en medio de él, para que el mensaje esta mañana pueda llegar a nuestros corazones con aliento, con paz, con tranquilidad y siempre con la convicción y tranquilidad de que tú vas al control de este mundo. Gracias por quienes están presentes también, Señor, y entregamos este culto de adoración para tu gloria y honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Gratitud en primer lugar. Feliz sábado, hermanos. Nos acercamos una vez más a otra fiesta de las primicias. Y tenemos una propuesta diferente para este año. Nos gustaría que, quién sabe, uno de los hermanos aquí de nuestra comunidad hiciera la carta misionera, contando su testimonio de fidelidad a Dios. Y esta fidelidad de este hermano con seguridad va a impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias. ¿A alguien le gustaría participar y contarle su testimonio a la iglesia en la fiesta de las primicias? Yo creo que habrá más de 2,000 personas en la fiesta de las primicias. Si Dios quiere. Amor, cambiando de asunto, he estado pensando mucho en lo que el hermano Gómez dijo anoche en la iglesia. ¿De que alguien dé su testimonio? Sí. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hablar de cuánto Dios nos ha bendecido? Podemos hablar de nuestra fidelidad, amor. Y eso va a ayudar a mucha gente que todavía no ha entendido el plan que Dios tiene para sus vidas. Bien. Y el que va a dar testimonio tiene que ir vestido con ropa del pueblo de Israel. ¿Y cómo piensas resolver eso? Ya entendí. Amor, necesito hablarte de una cosa. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel daba 15% de ofrenda, además del diezmo? ¿Puedes imaginarlo? El 10% de diezmo, más 15% de ofrenda. Eso equivale a 25%. Un cuarto de todo lo que ellos ganaban. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Vamos a orar a Dios para pedirle orientación? Después, conversamos con nuestros hijos y vamos a tomar una decisión. La fiesta de las primicias sucedió por primera vez en el año 2003. Su principal objetivo es mostrar la gratitud del pueblo en los primeros días de las cosechas. Está escrito en Éxodo 23:19 que las primicias de los primeros frutos de tu tierra las traerás a la casa del Señor tu Dios. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de traer delante del altar los primeros frutos cosechados este año, resultado de las bendiciones hasta aquí. La fiesta de las primicias es un marco en nuestras vidas y debe fortalecer aún más nuestra fidelidad. Delante de eso y de las tantas bendiciones recibidas, yo y mi familia decidimos seguir la orientación bíblica en nuestro plan de fidelidad para con Dios. Queridos hermanos, a partir de aquel estudio, nosotros empezamos a dar 15% de ofrenda. Nosotros vimos cuán bendecidos éramos en la vida, en las cosechas y también en las veces que Dios nos libró de peligros, accidentes y enfermedades.
Nuestro corazón se alegra en adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y por eso lo invitamos a usted a participar en este mismo plan de fidelidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración, a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Amén. Amén. El himno dice, grande Señor es tu fidelidad. El testimonio que acabamos de ver habla acerca de esa ofrenda de primicia. Nosotros tal vez nos encontramos finalizando este año. Hemos podido ver cuán fiel ha sido nuestro buen Dios y qué maravillosas son sus bendiciones en cuanto a salud, a trabajo. En esta situación tan complicada no nos falta ninguno de los elementos importantes, que es el sustento diario de nuestra vida física y también en cuanto a nuestro hogar. Quiero, antes de orar, leer 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, un versículo muy conocido por todos nosotros, pero que nos recuerda acerca de
esa fidelidad de Dios y también la fidelidad nuestra en relación y en respuesta a lo que Dios nos da y nos bendice en cada momento. Dice, por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al separar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestros pactos, y de manera especial esta época del año que veo aquí a mi hermana María Teresa, este regalo especial que la iglesia estará entregando, esas cajitas navideñas a esos hogares, que nosotros también podamos pensar y que ese pacto y esa ofrenda también pueda ser para ASA, parte de ella, para que muchas familias puedan verse beneficiadas y sentir la bendición de Dios al participar este fin de año y que tenga presente también la bendición de Dios en su vida. Que sin duda, como dice su palabra, si somos generosos, el Señor recompensará, ¿cierto? Y la fidelidad que Dios tiene en el cuidado y lo que nosotros damos en respuesta a lo que el Señor ha hecho y nos entrega cada día. Quiero invitarlo, hermanos, para que podamos inclinar nuestros rostros y pedir que Dios nos pueda ayudar a seguir siendo fieles, que pueda bendecir esas ofrendas, esos diezmos, esos pactos que hemos separado para el Señor y que en algún momento llegarán también al alfolí de nuestra iglesia. Oremos. Cariñoso y buen Señor, alabado y glorificado sea tu bendito nombre, querido Padre, por lo fiel que eres tú en el cuidado, en la protección, que cada día nos brindas. Gracias también por el perdón, por la restauración. Gracias porque eres un Dios cercano, un Dios que estás continuamente con nosotros. Y Señor, de manera especial, en este momento queremos orar por aquel corazón que ha decidido serte fiel, que mirando hacia el comienzo de este año podemos ver, Señor, la manera como tú nos has guiado y cómo podemos estar al finalizar este año con vida, con salud y disfrutando de este momento especial en comunión contigo. Rogamos, Señor, una bendición especial por cada dador alegre, por cada ofrenda, por cada diezmo, por cada pacto, para que estos dineros, Señor, que son tuyos, que te devolvemos de lo mucho que tú nos das, puedan servir para el avance de tu obra, para el sostén de tu obra, y también, Señor, para alegría, para satisfacción de familias que hoy no la están pasando muy bien. Gracias, Señor, porque somos parte de esta iglesia. Gracias porque en estos momentos podemos también cumplir con la misión de entregar el Evangelio de manera práctica y que las personas en cada acto que nosotros podamos hacer puedan ver tu obra, puedan verte a ti y tu nombre pueda ser glorificado. Bendice a cada dador alegre, bendice a cada familia, bendice a cada uno de los que estamos presentes en este momento. Lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado para todos.
La adoración infantil de hoy lleva por título Mientras Él no viene. Y el versículo dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. Ahora veremos las historias de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Usemos nuestros dones y talentos en ayudar a los demás, porque así es como si lo hacemos para Jesús. Dios los bendiga. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor, la voz del Señor. La vida de este mundo es tan incierta,
No sabes si mañana verás el sol nacer. Los problemas nos abruman, nos llevan a creer que no hay nadie que nos pueda ayudar. Mas escrito está: ciertamente vuelvo en breve. No te angusties que yo soy tu Dios, que te alienta y te ayuda a vencer el que te entrega nuevas alas, el que abre el mar para que puedas avanzar y caminar. Nunca dudes que te vine a salvar. En momentos de dolor son tus promesas las que me ayudan a creer que la vida de este mundo nada bueno nos traerá, que tus promesas vivas y fieles son, porque escrito está: que te vine a salvar. Yo volveré, yo volveré. No te angusties que yo soy tu Dios, que te alienta y te ayuda a vencer el que te entrega nuevas alas, el que abre el mar para que puedas avanzar y caminar. Nunca dudes que te vine a salvar. Ciertamente vuelvo en breve. Bien, agradecemos, ¿cierto?, a cada una de las partes que hemos tenido en este momento, al espacio de los niños, al ministerio, ¿cierto?, también por esta parte especial que hemos tenido en este momento. Y bueno, ha llegado el momento de entrar ya en tierra derecha, ¿cierto?, a nuestro culto, al momento en el cual, ¿cierto?, vamos a escuchar la palabra del Señor, pero sin antes, ¿cierto?, poder meditar en el texto clave de esta mañana, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 5, y dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
vamos a dejarle, ¿cierto?, el espacio a nuestro pastor y capellán del Colegio Adventista, ¿cierto?, Francisco Higuera, que es el encargado de tener la palabra en esta mañana. Pastor Francisco, lo dejamos, ¿cierto?, con el tema. Muchas gracias, hermano Jaime. Muchas gracias al pastor Kohler y a la Iglesia Central de Calama por la invitación para poder estar junto a ustedes en esta mañana. Ya estuve el mes pasado, espero que no se aburran ahí de mi cara, por tantas veces estar allí. Para mí es obviamente un gusto y un privilegio poder compartir y exhortar en la palabra del Señor a cada uno de ustedes, mis queridos amigos de la Iglesia Central de Calama. El día de hoy, queridos amigos, vamos a reflexionar en la vida de un personaje creo yo, de los más importantes de la Biblia, y quizás es uno de mis personajes favoritos, sería quizás el segundo, el tercero, ¿cierto? De cuáles son mis personajes favoritos. El primero es Moisés, el segundo sería José, y el tercero sería el que vamos a ver ahora, Pablo. Pablo o Saulo, ¿cierto? Dependiendo de cómo queramos llamarlo. Entonces, en este momento, amigos, vamos a reflexionar un poco en lo que fue la conversión de Pablo, que probablemente es una historia que todos ustedes conocen, pero que hay aspectos que quizá a veces cuando leemos el texto se nos pasan por alto y que nos dan tremendas enseñanzas para el día de hoy. En primer lugar, amigos, les dije ya el tema va a ser sobre particularmente de la conversión de Saulo o de Pablo. Y ahí ya entramos a un problema, porque ¿podemos hablar realmente de conversión de Pablo, de Saulo? ¿Podemos hablar realmente que Pablo se convirtió? Y si es que se convirtió, ¿a qué se convirtió? Yo se lo digo por lo siguiente, porque si uno se pone a pensar, coloquémonos en la mente de Pablo. Pablo era, llamémoslo así, era el principal teólogo de su época, podemos decirlo de esa forma. Era uno de los principales rabinos que había en su época, de los más populares que había, de los mejores que teníamos. Y Pablo, como él mismo admite en varias ocasiones, cuando él hace sus persecuciones a los cristianos, él pensaba que lo estaba haciendo por la causa de Dios. El propio Señor Jesús, ¿cierto?, cuando habló de las persecuciones que vendrían a los cristianos, él decía que aquellos que os persigan van a estar pensando que le hacen un servicio a Dios. Pablo estaba pensando que él le hacía un servicio a Dios. Pablo lo hacía de todo corazón, sinceramente. Por lo tanto, Pablo adoraba a Dios. Ahora, cuando Pablo se convirtió, ¿dejó de adorar al Dios que él antes adoraba? Les hago esa pregunta. No lo hizo. Siguió adorando al mismo Dios. ¿Dejó de observar la ley que él antes observaba? No dejó de observarla. ¿Dejó de guardar el sábado que él antes guardaba? No dejó de guardar el sábado. ¿Dejó incluso de tener en alta estima las fiestas del calendario judío? No. De hecho, él buscaba llegar, ¿cierto?, a Jerusalén cuando había que congregarse en dichas fiestas. Por lo tanto, hay que hacer una pequeña corrección, quizás la palabra más adecuada para lo que sucedió con Saulo o Pablo es una reorientación de su fe, más que una conversión, porque básicamente su fe siguió siendo la misma, solo que él ahora la reorientó. Ahora ya no era persiguiendo a Jesucristo, ¿cierto?, en la forma de su pueblo, sino que ahora era sirviendo a ese mismo Señor que él antes perseguía. ¿Ya? En realidad él reorienta su fe. No es que él realmente se convierta, porque él no cambia, digámoslo así, de religión, llamémoslo en ese sentido, como en términos más modernos. Pablo no cambió de religión. Pablo nunca consideró, y así tampoco los primeros cristianos en ningún momento consideraron, que ellos estaban creando una nueva religión. Ellos seguían considerándose judíos. Nunca dejaron de hacerlo. Si usted revisa, por ejemplo, Romanos capítulo 9, 10 y 11, usted va a encontrarse que la idea que tiene Pablo sobre el pueblo de Israel es muchísimo más amplia. Los que no eran judíos y que se acababan convirtiendo al cristianismo, acababan entrando a Israel, pasaban a ser parte del verdadero Israel. Ahora, aquellos judíos
que no creían en Jesús salían de Israel, dejaban de ser israelitas. Y hay que allí también tener en cuenta dos conceptos. Uno era el concepto judío en la época y el otro era el concepto israelita. Judío siempre era una idea más étnica, ya nacional, de raza, podríamos decirlo así. Mientras que la palabra israelita implicaba una idea más religiosa. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús ve a Natanael, cierto? ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿He aquí un judío verdadero? No, no es eso lo que dice. He aquí un israelita verdadero. Israelita siempre tiene la connotación de algo religioso, de algo espiritual. Entonces, amigos, le hacemos esta introducción para quizás tener en claro que lo que Pablo hace no es propiamente tal convertirse, sino reorientar su fe. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque las enseñanzas que nosotros vamos a sacar de la vida de Pablo, particularmente de esa reorientación de fe de Pablo, o que popularmente se le llama conversión, es lo más adecuado para nosotros al día de hoy. Yo sé que la mayoría de los que ustedes, de los que están aquí en este momento, ya se convirtieron al Señor en algún momento. A algunos les tomó poco tiempo, en otros les ha tomado muchos. Pero quizás lo que esté siendo necesario, más que la idea de conversión propiamente tal, es lo que pasó con Pablo, que es una verdadera reorientación de lo que es nuestra fe. Y por ello vamos a estudiar, vamos a analizar un poco las circunstancias, ciertos contextos, ¿cierto? Y lo que el propio texto nos dice sobre la conversión o reorientación de la fe del apóstol Pablo. Por lo tanto, amigos, quiero hacer una oración en este momento para que Dios nos pueda acompañar en lo que resta aquí del mensaje. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro Padre, te queremos pedir en este momento que estés con cada uno de nosotros, en nuestras mentes, guiándonos para conocer mejor lo que tu palabra tiene que decirnos y ver en la experiencia de vida de uno de los grandes hombres de fe que tú llamaste, como fue Saulo de Tarso, qué cosas también pueden servir para nosotros, para reanimar, reavivar y restablecer nuestra fe. Te lo rogamos todo esto en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una lectura de Pablo o del libro de Hechos, si nosotros vamos leyendo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y llegamos al capítulo 7, nosotros vamos a ver ahí la muerte de Esteban. Y en la muerte de Esteban aparece un personaje que antes por lo menos no había aparecido explícitamente. ¿Ya? En Hechos capítulo 7, versículo 58, dice que a Esteban lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y dice que Saulo era joven aquí. No sabemos exactamente qué tan joven era Saulo, porque la expresión joven generalmente iba, para un judío de la época, iba más o menos entre los 20 hasta los 40 años, ¿ya? Entonces, la mayoría aquí entraríamos en esa categoría de jóvenes, ¿cierto? Ahí el pastor Kohler dice que él también entraría, ¿cierto? De los 20 a los 40, ¿ya? Ahí, dentro de la categoría judía de lo que era ser un joven, iba desde los 20 años hasta los 40. Y ya era una persona joven con la suficiente madurez, se consideraba a partir de los 30 años. Interesante, ya a esa edad justamente en la que Jesús comienza su ministerio. Entonces no sabemos exactamente la edad de Pablo. ¿Qué sabemos de Pablo? Y es importante indagar un poco en la vida de él. Sabemos en primer lugar que Pablo era un judío, él mismo lo deja explícito varias veces, era un judío de la tribu de Benjamín, probablemente descendiente del rey Saúl. ¿Por qué decimos que probablemente era descendiente del rey Saúl? Porque entre los judíos existía la costumbre de repetir los nombres de los familiares. En algunas familias coloniales, descendientes de alemanes o de suizos en el sur de Chile, los nombres se van repitiendo. Por ejemplo, hay un abuelo que se llama Hermann y el hijo se llama Gunther y el nieto probablemente se va a volver a llamar Hermann. Los nombres de la familia se repiten, por ejemplo, en las familias alemanas del sur de Chile o descendientes de alemanes en el sur de Chile.
Bueno, algo parecido nosotros encontrábamos con los judíos, los nombres se repetían ya de generación en generación. No era el mismo nombre, pero sí el nombre de algún antepasado. Pablo era de la tribu de Benjamín, eso lo dice en Romanos 11, y sabemos que el rey Saúl también era de la tribu de Benjamín. El nombre hebreo de Pablo era justamente Saúl, ¿ya? Shaul, ¿cierto? Saulos en griego, y por lo tanto podemos llegar a la conclusión, no es algo confirmado, pero es muy probable que Saulo haya sido descendiente del rey Saúl, y en honor al primer rey que era de la propia tribu, ¿cierto? Los padres de Pablo o de Saulo le pusieron dicho nombre, Saúl, ¿cierto? Él era de la tribu de Benjamín. Sabemos también que él nació en la ciudad de Tarso. Tarso era una de las principales ciudades del Imperio Romano. Y es importante saber que él nació en Tarso, por lo llevamos a ver posteriormente. Tarso era la capital de la provincia romana que se llamaba Cilicia. Recuérdense esto, Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia. Esto puede ser un detalle, parece ser un detalle que no tiene ninguna relevancia, pero vamos a ver que sí la tiene. Y Tarso era una ciudad libre, se llamaba una ciudad libre dentro del Imperio Romano. ¿Qué quería decir una ciudad libre? Tarso en algún momento se unió voluntariamente al Imperio Romano, cuando estaba en su fase de expansión, y por lo tanto, como Tarso se une voluntariamente a el Imperio Romano, digámoslo así, el Senado romano le cede la ciudadanía romana a todos los habitantes de la ciudad de Tarso. Los padres de Pablo eran de Tarso, ¿cierto? Vivían allá, eran judíos de la diáspora. Habían dos tipos de judíos, los judíos de Judea, de los cuales, por ejemplo, era parte Jesús y los apóstoles, y estaban los judíos de la diáspora y habían nacido en otros lugares fuera del territorio de Judea. La mayoría de los judíos, de hecho, no vivían en Judea, sino en la diáspora, y Pablo fue uno de los judíos que vivía allí en la diáspora. Al haber los romanos concedido la ciudadanía a los, valga la redundancia, ciudadanos de Tarso, Pablo, por lo tanto, nació siendo un ciudadano romano, y esto le generaba una serie de prerrogativas, o sea, él no podía ser castigado sin un juicio previo, ¿ya? Él tenía derechos, ¿cierto? Y varias veces él los hace saber, ¿cierto? Yo soy ciudadano romano, dijo, y por lo tanto tengo derechos. Y al ser ciudadano romano, él tenía que tener también un nombre romano. El nombre romano que tenía Pablo era justamente ese, Pablo, ¿ya? Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano, ¿ya? Este detalle es muy importante porque a veces a los niños, ¿cierto? Y quizás más de alguna vez lo hemos escuchado, o a veces incluso en predicaciones de adultos decimos, no, mira, Saulo era el nombre que Pablo tenía antes de su conversión, y desde su conversión, Saulo pasó a llamarse Pablo. Eso es lo que popularmente se dice, pero eso no es así. Saulo siempre se llamó Saulo y siempre se llamó Pablo al mismo tiempo. Solo que Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano. Por eso cuando ustedes revisan en el libro de Hechos, cuando Pablo se dirige a una audiencia judía, él se va a seguir llamando Saulo. Él va a decir, yo soy Saulo. Pero cuando Pablo se dirige a una audiencia no judía, gentil, griega, romana, Pablo va a usar el nombre de Pablo, que era su nombre romano. Entonces, todos estos son los antecedentes o que tenemos a grandes rasgos de Pablo. Hay una cosa más. Pablo, si bien nació en Tarso, y por lo tanto aprendió a hablar griego, Pablo había sido educado en la ley de Moisés, la supervisión del principal rabino de la época, el mejor de todos, que era Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel, cierto? El que en su sabiduría dijo, oye, no persigamos todavía a los cristianos, veamos si esto es de Dios. Si no es de Dios, esto va a acabar. Ahora, si fuera de Dios, podríamos estar cometiendo un gran error. Bajo ese mismo rabino Gamaliel, ¿ya? Y a propósito, los escritos judíos de la época abundan en referencias a Gamaliel como el principal rabino que existía en dicha época. Gamaliel era entonces el maestro de Pablo. Pablo aprendió directamente de Gamaliel y probablemente fue su alumno más aventajado. O sea, era un hombre tremendamente preparado, ¿ya? Y aquí hacer un paréntesis, ¿cierto?
Porque siempre decimos, ¿cierto? De alguna forma como un poco romántica, no, Dios no eligió a los más preparados de la época, Dios eligió a los que querían servir, a los que eran más humildes, los que Él les podía enseñar. Eso sí puede ser verdad quizá con los 11 apóstoles, pero no fue así con Pablo. Por eso no veamos, no miremos a huevo lo que es la preparación, el estudio de la palabra del Señor. Pablo era lo mejor, digámoslo así, era la crème de lo que podía tener el judaísmo de la época. Y fue a ese hombre el que el Señor eligió. Así que no pensemos que no, Dios eligió siempre a los que no eran preparados. No, no, no. El principal hombre que el Señor utilizó para expandir el cristianismo era el más preparado que había en el pueblo de Dios. Además de eso, Pablo no solamente tenía conocimientos de las Escrituras, sino que tenía conocimientos de 3 áreas. Él tenía conocimientos de retórica, de derecho y tenía conocimientos de retórica, de derecho y de filosofía. Ya sabemos de retórica por los dichos que él cita de poetas, de filosofía porque él cita filósofos de los Atenas, y de derecho porque prácticamente todo el libro de Romanos está escrito en las categorías del derecho romano que había en esa época. Por ello, amigos, Pablo era una persona tremendamente preparada, no solamente en lo que era la Sagrada Escritura, sino también en muchos otros aspectos. Este es el hombre del cual nosotros vamos a hablar hoy. Y como veníamos hablando en el inicio, pareciera ser que Pablo aparece de un momento a otro en el relato, ¿cierto? Leímos que él era el que estaba sosteniendo las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Y luego nosotros encontramos que en el capítulo 8, ¿cierto?, que Pablo desata una persecución hacia la iglesia, y el capítulo 9 dice que él continuó en esa misma persecución. Entonces, aparece como de nada Pablo o Saulo en el relato. Pero en realidad, amigos, vamos a ver ahora que Pablo apareció de antes en el relato. Y por ello yo les pedía que recordaran ciertas cosas. Vamos a ir ahora al libro de Hechos. Ya estamos en el libro de Hechos, ahora vamos a retroceder al capítulo 6. Los quiero invitar a que podamos abrir el libro de Hechos, el capítulo 6, el versículo 8, 9 y 10. Ya los quiero invitar. Libro de Hechos, capítulo 6, versículos 8, 9 y 10. Yo ya lo tengo aquí en mi Biblia, vamos a ir leyendo y les pido que me acompañen en la lectura. Dice así: Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos, y aquí pongan mucha atención, de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Quién eran los libertos? Los libertos eran judíos que en algún momento habían sido hechos esclavos y que habían sido liberados. Y ellos mismos formaron una sinagoga en Jerusalén. Habían emigrado desde las tierras donde estaban hacia Jerusalén, donde había judíos de Cirene, de Alejandría. Cirene es la actual Libia, ya, más o menos la zona de Libia, norte de Libia. Simón de Cirene venía de allá, ¿cierto? El que cargó la cruz de Jesús. Alejandría, una ciudad que todavía existe en el norte de Egipto, en el delta del Nilo. De Cilicia y de la provincia de Asia. Asia no es China, Japón, nada de eso. Asia en la Biblia es más la zona de Turquía, ya básicamente. La zona occidental de Turquía. Y menciona aquí la zona de Cilicia. Zona de Cilicia. ¿Quién provenía de Cilicia? ¿Se acuerdan? Yo les dije, recuerden esto. ¿Quién provenía de Cilicia? Era Pablo. Pablo era de Tarso, y Tarso era la capital de Cilicia. Por lo tanto, ¿quién era de la sinagoga de Cilicia, de los de Cilicia? Era Pablo. ¿Con quién discutió Esteban? ¿Con quién argumentó Esteban? Dice, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. ¿Quién estaba ahí dentro de los hombres con los que discutió Esteban? Pablo.
Obviamente sabemos que Pablo estaba allí, primero porque nos menciona que estaba en la sinagoga de Cilicia, y Pablo era de aquella zona. Y en segundo lugar, porque si Pablo, como él mismo dice, era el campeón del judaísmo, Gálatas capítulo 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que nosotros vamos a encontrar allí es que obviamente a quién le iban a poner para oponerse a Esteban era justamente a Pablo. Ya había discutido con Esteban. Pablo había escuchado los argumentos extraídos de la palabra de Dios que Esteban estaba presentando a través, ¿cierto? O bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 10 aquí es clarificador. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, Pablo perdió el debate con Esteban. El mejor que tenían los judíos perdió su debate contra Esteban. Perdió el debate. Y este punto es tremendamente importante, porque Pablo ya había escuchado toda la argumentación bíblica que Esteban había dado sobre que Jesús era el Mesías, era el Hijo del Hombre, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Era el verdadero, el legítimo rey de Israel. Pablo ya lo sabía. Y este punto es tremendamente importante por lo que vamos a ver después. Pablo ya había estado en el relato. No aparece simplemente la muerte de Esteban, sino que Pablo ya venía de antes. Pablo ya había discutido con Esteban sobre lo que iba a suceder. Sobre el Mesías, sobre quién era Jesús, sobre lo que las profecías del Antiguo Testamento indicaban sobre quién era Jesús, sobre cuál era el significado del Mesías y quién cumplía esas características. Esteban ya lo había dicho, ya se lo había comentado a Pablo, bajo influencia del Espíritu Santo, mostrándolo a través de las Escrituras. Por lo tanto, amigos, aquí hay un punto importante que debemos comprender. Esa reorientación de la fe de Pablo no comenzó cuando Jesús se le apareció. Comenzó mucho antes. El primer encuentro de Pablo con Jesús comenzó con el discurso de Esteban. No comenzó con la aparición de Jesús. Y vamos a ver que esto tiene que ver mucho con quizás las experiencias que nosotros podemos pasar en nuestra vida. Ahora vamos a ir avanzando al capítulo 9. Vamos a volver ahí al capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Siempre hemos creído que es en ese momento en que Pablo da un giro completo, ¿cierto? Y ahora se convierte en un discípulo de Jesús y empieza a hacer obra misionera y a predicar y a avanzar y se convierte en el Pablo que todos conocemos. Pero esto no fue así. Este acto, si bien fue muy importante y quizás el más importante en la trayectoria de Pablo, cuando el propio Jesús lo llama, no es el comienzo. Ya vimos que Pablo, en su encuentro con el Señor, ya había comenzado cuando él discutió con Esteban. Ahora, esto tampoco fue el fin de esa reorientación de la fe de Pablo. No fue el fin. ¿Quieren saber por qué? Bueno, vamos a leer un poquito más abajo el versículo 20. Dice:
Una vez que Pablo ya recobró la vista, ¿cierto? Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre y no ha venido allí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Después de algunos días, ¿cierto? Dice el versículo 23, que los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban cerca de las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Versículo 25. Pero los discípulos se lo llevaron en un canasto de noche y lo bajaron por una abertura en la muralla. Vamos a ver aquí, amigos, que Pablo no comenzó particularmente su ministerio allí. Si uno lee este capítulo, de hecho, nos puede dar la idea que sí, si uno lo lee superficialmente. Pero vamos a verlo complementado con Gálatas. Ahora, amigos, los quiero invitar a que podamos abrir la palabra del Señor en Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 17. 18. Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé 15 días con él. ¿Ya? Entonces, él pasó 3 años en Damasco allí parado. Él no comenzó su viaje misionero. Y si nosotros pensamos que allí es que paró la espera, no fue así. Después, versículo 21 dice, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica, la que procuraba destruir, y por mi causa glorificaban a Dios. Ahora vamos a avanzar al capítulo 2, versículo 1, que allí es que nosotros encontramos a Pablo cuando realmente él se vuelve el hombre que nosotros conocemos. Gálatas capítulo 2, versículo 1 dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a... Lo que nosotros encontramos aquí es que la conversión o la aparición de Jesús a Pablo, no solamente, como ya vimos, no fue el comienzo, sino que tampoco no fue el fin de este conocimiento que Pablo debía adquirir de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Tuvo que pasar un tiempo en Arabia y luego volver a Damasco. Y luego, después de 14 años en su tierra natal de Cilicia, recién allí es que él vuelve a Jerusalén para ponerse al servicio de la iglesia y convertirse en el hombre que nosotros conocemos, que fue Pablo. Uno piensa que todo lo cambió ahí, esa experiencia que tuvo Pablo con Dios, esa experiencia visible en el cual vio a Jesús, ¿cierto? Y que lo llamaba, ¿cierto? Y le decía que lo dejara de perseguir. Pero en realidad no fue ni el comienzo ni el fin. ¿Y por qué esto, amigos, es muy importante de tenerlo en cuenta? Porque la experiencia de Pablo con Dios no se basó únicamente, recuerden ese detalle, únicamente en visiones y sueños. Pablo ya sabía que Jesús era el Mesías, pero se resistía a creerlo hasta que él mismo se le apareció. Se resistía a aceptarlo, la verdad. Aunque él ya lo sabía, él se resistía a aceptarlo. ¿Por qué? Porque Esteban ya había razonado en las Escrituras con él. O sea, la experiencia de Pablo, su primer encuentro con el Señor, fue a través de las Escrituras. Y luego, en todos esos años que él estuvo, llamémoslo así, un poco fuera del radar o fuera de la luz pública, hasta que comenzó sus viajes misioneros, en todo ese tiempo, amigos, lo que nosotros encontramos es que Pablo también estuvo en las Escrituras encontrando a Dios.
La experiencia de Pablo no se basó únicamente en la visión, sino en las escrituras. ¿Dónde debiera estar la base de nuestra fe? No debiera estar simplemente en la ficción, es cierto, en algo sobrenatural, sino también, y sobre todo, comenzar allí, ¿cierto?, en las escrituras. Y ojo, esto no implica que no sea necesario muchas veces una experiencia sobrenatural como la que vivió Pablo. Hay gente que nunca ha visto cosas sobrenaturales. Yo nunca he visto. Si me preguntan a mí, nunca. Yo nunca siquiera he visto un milagro. Para que tengamos ahí eso, nunca he sabido de hecho de un milagro. Si yo hubiera podido comprobar que realmente lo sea. Y ojo, cuando hablo de milagros, no es una persona que después de batallar mucho contra una enfermedad, en un proceso, con los tratamientos médicos adecuados, esa no. No me refiero a eso cuando hablo de milagros, me refiero a milagros al estilo bíblico, y esos son los verdaderos milagros, cuando una persona realmente, o sea, se sana de una enfermedad de un momento a otro, o cuando vemos, por ejemplo, algo realmente sobrenatural, la ayuda de Dios. Yo he escuchado mucha gente hablar de eso, a mí nunca me ha tocado presenciarlo. No sé si a ustedes les habrá tocado, pero esa experiencia sobrenatural quizás sea necesaria. No sabemos cuándo la viviremos. Cuando íbamos a tomar los estudios bíblicos allí con el pastor Cólera, las diferentes casas, ¿cierto?, allí en nuestra ciudad de Calama, me recuerda ahí que él hablaba de una experiencia real allí que él tuvo con Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que decía usted, pastor, que usted conocía a Dios en la mente, ¿cierto? Pero le faltaba conocerlo allí en la piel, ¿cierto? Eso fue quizás lo que Pablo vivió en la experiencia en el camino a Damasco. Y es algo muy importante. Tampoco yo con esto quiero decir que no fue importante, no porque no haya sido ni el comienzo ni el fin de esta experiencia espiritual de Pablo, es que no haya sido importante. Fue tremendamente importante. En ese momento es que Pablo conoció a Dios, no solo allí, que ya lo conocía bastante allí, era el principal rabino de los judíos, sino que, como dice el pastor Cole, lo conoció allí, en la piel, ¿cierto? Algunos de ustedes quizás están esperando esa experiencia. Yo no sé si en algún momento irá a llegar. Saber que realmente Dios está ahí y saber que Dios realmente se preocupa de usted. Yo creo que sí. El pastor Kohler puede dar fe que en su caso sí fue de esa forma, ¿cierto? Yo no sé, yo no les puedo hablar por mí mismo, yo nunca lo he visto. Pero sí puedo ver en la palabra del Señor que de alguna forma, si el Señor lo considera necesario, Él lo va a realizar en su vida. Si alguno de ustedes está esperando por esa experiencia real, o digámoslo así, en la piel con el Señor, póngale una oración. Ore, momento tras otro. ¿Cuántos años tuvo que esperar usted, pastor? Siempre lo cuenta. ¿Cuántos años tuvo que esperar usted? 9 años. 9 años, 9 años. No sabemos cuánto tiempo quizá usted tenga que esperarlo. Para Pablo duró algún tiempo, no sabemos en realidad cuánto tiempo pasó desde Esteban hasta la entrada, hasta la visión del camino en Damasco, del camino a Damasco. No sabemos cuánto tiempo pasa ahí, cuánto tiempo tendrá que pasar, el Señor lo verá. Y el Señor irá viendo de acuerdo a lo que es su fe, de acuerdo a lo que es lo que usted conoce también de Él. Pero por otro lado, amigos, así como en la experiencia de Pablo, si bien tuvo esta experiencia sobrenatural, pero no nos olvidemos que la base de todo no es esa experiencia espiritual sobrenatural, sino que son las escrituras. Esa conversión de Pablo, entre comillas, o esa reorientación de su fe, partió con las escrituras, con Esteban, ¿cierto?, mostrándole las escrituras de Jesús, y terminó con el propio Pablo durante esos meses de recogimiento, también estudiando en las escrituras que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Que el Señor te ayude a tener esa experiencia que tú necesitas con Él, fundamentado obviamente en las escrituras, y que cuando el Señor lo vea necesario, que Él pueda mostrarte en la piel que Él realmente está allí para ti y de lo importante que tú eres para Él. Que el Señor los bendiga, amigos, a
cada uno de ustedes y que tengan un excelente sábado en la compañía de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias porque en tu infinita bondad nos das las escrituras, ¿cierto?, para ir cimentando nuestra fe. A veces la vemos sin gracia, a veces la vemos tan fría, tan monótona. Por ello, Padre, danos el Espíritu Santo para que realmente, como pasó con Cleofas en el camino a Maús, nuestra fe nuestro corazón pueda estar ardiendo cuando vamos viendo las Escrituras como ellas testifican de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Padre, te rogamos para que podamos vivir esa experiencia que quizá nos falta para de alguna forma reorientar nuestra fe. Muchos de nosotros ya nos convertimos y ya decidimos que queremos estar en este lado en este lado del gran conflicto, pero por otro lado, Padre, también necesitamos esa experiencia que nos ayude a reconfirmar nuestra fe en ti. Por ello, Padre, te pedimos que nos ayudes y que puedas manifestarte en nuestra vida, Padre, de una manera que inequívocamente tengamos la seguridad, la certeza de que fuiste tú y no la casualidad el que intervino. Todo esto, Padre, te lo rogamos y desde ya lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por el mensaje de esta mañana. Sin duda nos hace ver la importancia de la preparación del estudio de la Biblia, cuán importante es la Biblia en la vida del cristiano y también esa experiencia, ¿cierto?, que debemos tener día a día con el Señor. Y quiero aprovechar en este momento de los comerciales para invitarlo, hermano. Estamos en el 5º seminario del enriquecimiento espiritual. Estamos viendo la profecía en relación a este contexto de meditación, esta eterna madrugada que están terminando, así como está terminando el año, para que pueda ser una experiencia también fructífera en su vida y en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, querido hermano, por acompañarnos. Gracias, Jaime, por estar acompañándome aquí en la plataforma virtual. Sí, pastor, siempre un gusto y siempre está también la exposición, ¿cierto? No solamente estar acompañando, sino que estar aquí presente con cada uno de mis amigos, mis hermanos, ¿cierto? Y siempre aquí gozándonos en el Día del Señor, que siempre es un gusto. Amén. Quiero saludar a los hermanos que después se conectaron, hermano, bueno, también Chucky Camata estuvo conectado con nosotros, el hermano Ángel Varos,
Vi también a la hermana Fofita, hermano Yerko, que están ahí. De Argentina, Laura Giacomel. Está también mi papá, que no lo saludé, Daniel Pedriel. Cristina Ugarte. Juana Lupaca. Hasta un infiltrado de Vista Hermosa, Patricio Rivera. A todos ellos les saludamos porque es un gusto, una alegría y son parte de esta hermosa familia. Siento como una envidia, no sé, ustedes sana, ¿sí? A Giovanni López. Miren dónde está Giovanni. Sentado en una reposera y tienen la playa de fondo. Qué buena, Giovanni, qué buena. El anhelo de todo, ¿cierto? Salir de este encierro y poder disfrutar de un lugar así sería, pero extraordinario. ¿Qué les parece si la próxima hacemos el culto ahí con el Giovanni en el patio de su casa? Hermanos, quiero también saludar a mi hermano el que me sigue a mí, Jorge Luis. También nos están acompañando desde Argentina en el culto. Y me alegra, hermanos, verlo a cada uno de ustedes. Hermano Patricio Matamala, hermana Alexandra, la hermana María Triviño, Roberto Pastén, Rosa Ofelia, Tamara, Ariel, Giovanni, Sofía, Mirna, Juana, Cecilia, José, Marina, Mitzi, Miguel y Lucía, y el hermano Juan Carlos, ahí lo estaba buscando, hermano Juan Carlos. Qué alegría, hermano. Esta es la página que yo estoy viendo de este lado. A ver qué más tengo acá. Sandy, ¿quién más? Cristina Paz, Mirna, Oliver. ¿Cómo está, hermanita? Cecilia Rojo, Kelly Prado. Una alegría verla. Acá está mi hermano, está por Zoom, acá lo estoy viendo a Jorge Kohler. Elizabeth, también, Ela Prado, María Tejerina. Una alegría, queridos hermanos, querida familia. Que el Señor les bendiga, que podamos disfrutar de este santo sábado, que sea la palabra de Dios lo fundamental y principal en nuestro estudio, en nuestro credo, y esa experiencia que vamos a tener en relación a la palabra de Dios, que sea una experiencia viva con nuestro Señor Jesús. Puede abrir su micrófono, hermano, y poder saludar. Este es el momento que estamos saludando en la puerta de la iglesia, ¿cierto? Sintamos que estamos en ese lugar. Estamos en el hall de la iglesia ahí saludándonos. Siéntase libre de saludar, así como el Miguel Galuzzi, hermana Cecilia. Buenos días, hermano. Feliz sábado y que el Señor nos bendiga. Feliz sábado. Muchas gracias, Pastor Rivera, por el mensaje esta mañana. De San Pedro de Atacama. Feliz sábado. Gracias, Pastor Rivera, por su mensaje. Cariños para todos. Una buena semana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz sábado, una buena semana. Que Dios les bendiga, Pastor, a todos mis hermanitos. Dios les bendiga. Gracias, hermanita. Feliz sábado. Feliz sábado, Giovanni. La próxima nos invitás ahí a estar en la orilla de la playa. Sí. Esa es playita de Venezuela. Ah, qué bueno. Lindo lugar. Hermana Cecilia, por ahí la veía a su nietecita. Veía que el hermano José se iba y ahí descubrí por qué. ¿Está la nieta por ahí? Sí, qué sí, bueno. Nos están acompañando aquí. Qué lindo, una bendición. Felices. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo tener la familia cerquita. Bien, hermano, muchísimas gracias. María Teresa. Cristina, hola Cristinita. Hola. Saludos para mi director, Señor le bendiga. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Un muy feliz sábado también para todos. Saludos a Arica. Arica, siempre Arica. Arica, siempre Arica. Arica. Siempre Arica hasta morir, dice el himno, ¿cierto? Así es.